bienvenidos a Visionarte una semana más, pues aquí desde pues Muebles Dico, que nos dan la posibilidad de poder pues transmitir aquí desde sus instalaciones. Y bueno, pues el tema de hoy, pues ahí el título que le puse al tema es la reina encarcelada, ¿no? Pero bueno, pues tiene este personaje, tiene a lo largo de la historia, tiene varios apodos, ¿no? Fue una mujer, pues obviamente, pues del siglo XV-XVI. Y esta mujer, a pesar de pues, ser la reina heredera de la corona de Castilla y Aragón, nunca reinó realmente, ¿no? En persona. Además, pues tuvo un padre, un marido y un hijo un poco déspotas que la tuvieron recluida 46 años en un castillo, del cual solamente salió dos veces, ¿no? En esos 46 años. Por eso es que le quise poner el nombre al programa de hoy de pues la reina recluida. Pero el mote, el apodo más famoso, pues es el de Loca, ¿no? Estamos hablando de pues la hija tercera de los reyes Isabel y Fernando. Y es un personaje que aunque pues creamos que realmente no tuvo importancia en la historia, tuvo mucha importancia tanto en la historia española como en la historia mexicana. ¿Por qué? Porque el punto, ¿no? El personaje central que media entre la antigua o la alta edad media con los reyes católicos y media también con la baja edad media o casi ya saliendo de la edad media con el emperador Carlos V. Entonces, este personaje es bastante importante porque, bueno, pues es la madre de Carlos V, que eh, es el emperador que, en cierto modo, pues propició la llegada de los españoles a el Nuevo Mundo, a lo que sería la Nueva España. Y además, bueno, pues es el fin de una época que es la Edad Media, ¿no? Entonces, vamos a hablar de este personaje de Juana la Loca, que bueno, pues el mote que tiene pues está más o menos fundado. No fue así una loca que de un manicomio, pero sí tuvo ciertos aspectos que no cuadraban mucho en la ideología de la época. Entonces, vamos a hablar bueno, pues en grandes rasgos, un poco quién fue este personaje, ¿no? Juana I de Castilla, Juana la Loca, nace en Toledo el 6 de noviembre de 1479 y muere en Tordesillas el 12 de abril de 1555. En el castillo de Tordesillas muere ella un día de Viernes Santo. Eh, Ella fue reina del reino de Castilla, porque veremos que del reino de Aragón tuvo algunas vicisitudes, ¿no? Para poder llegar a ser la reina titular de ahí. Y ella fue reina de Castilla, como digo, desde el año 1504 al año 1555, al final de su vida. Además fue, ya después de la muerte del rey Fernando el Católico, fue reina de Aragón desde el año 1516 hasta su muerte, hasta 1555. Eh, Podemos decir que ella, como ya lo comenté anteriormente, prácticamente no tuvo ninguna importancia en cuanto a poder reinar libremente, ¿no? A poder reinar como una reina tal cual como fue su madre, ¿no? Isabel la Católica. Pero pues estuvo reinando siempre bajo el yugo primero de su madre, luego bajo el yugo de su esposo Felipe, que otro mote también un poco peculiar es Hermoso, se llamaba Felipe el Hermoso. Luego tampoco le dejó reinar su padre, Fernando el Católico, y por último no le dejó reinar tampoco su hijo Carlos I de España y V de Alemania, ¿no?
Entonces, pues a pesar de tener ese título, pues nunca lo ejerció. Y bueno, pues como les comentaba, ella, a pesar de poder firmar documentos oficiales, pues estuvo recluida durante los 46 años solamente acompañada por su hija hasta que ella se casa con el rey de Portugal. Entonces tiene que abandonar a su madre, que es cuando totalmente Juana la Loca cae en una depresión profunda y bueno, pues ahí viene la decadencia de su vida hasta el final, ¿no? Entonces, también hay que decir que, bueno, pues ella fue, gracias a su esposo, a Felipe el Hermoso, ella fue, además de reina titular de los reinos de Castilla y Aragón, además fue archiduquesa de Austria. Y bueno, aquí, como andamos aquí un poco movidos, pues bueno, seguimos con el asunto. Entonces, bueno, pues ella adquirió todos estos títulos y con el archiduque de Austria, Felipe el Hermoso, ella va a tener 6 hijos. Va a tener, la primera hija va a ser Leonor, que va a ser reina de Portugal y luego de Francia. Va a tener a Carlos I, que también va a tener, que es Carlos V también. Y bueno, pues él va a ser el emperador de lo que es la península ibérica, los dos reinos, lo que va a ser Alemania y también lo que va a ser el Nuevo Mundo, lo que va a ser la Nueva España, pues incluido México, todo Sudamérica, ¿no? Luego va a tener también a su hija Isabel, en honor a su madre, que nace en 1501. Ella va a ser reina de Dinamarca. Luego va a tener a su hijo Fernando, que ya lo tiene en España, y va a ser primero emperador del Sacro Imperio Germánico, pero él muere temprano y lo hereda a su hermano. Luego va a tener a su hija María, que va a ser reina de Hungría, y luego va a tener a su hija Catalina, que es la última, y ella se va a casar con el rey de Portugal. Entonces, a pesar de que Juana estaba loca, digamos entre comillas, pues no era tonta, ¿verdad? Entonces posicionó muy bien a sus hijos para tener controlado todas las coronas de Europa, ¿no? A excepción de Francia, veremos por qué incluso la corona de Inglaterra pues lo va a estar llevando también una hermana de Juana la Loca, que era Catalina de Aragón, que se casa con Enrique VIII. Entonces prácticamente la dinastía de los Trastámara de España van a gobernar, junto con los reyes titulares, van a gobernar toda Europa. Eh, Juana pues fue educada realmente no para ser reina, porque dentro de lo que era pues la línea sucesoria de los reyes católicos, pues obviamente había una hermana mayor, y la hermana mayor se llamaba Isabel, había un hermano menor que Juana, que se llamaba Juan, y además había un sobrino de Juana la Loca, hija de Isabel, la hija de Isabel la Católica, que se llamaba Miguel de la Paz. Entonces, nunca pensaron los reyes católicos que Juana iba a ser reina. Entonces no la educan para ello, pero bueno, pues desgraciadamente van muriendo primero su hermano Juan a una temprana edad. ¿Se acuerdan que ya hablamos de esto con su hermanastro Enrique IV? Luego va a morir su hermana Isabel unos meses después, y luego después de un año muere el hijo de esta Isabel, Miguel de la Paz. Entonces ya estaba como línea directa, ya como heredera, Juana la Loca. Pero obviamente pues nunca supo estar educada Juana para poder gobernar Castilla y Aragón. Otro dato curioso es que en 1404 muere Isabel, y hay algo aquí bastante interesante, que bueno, pues hubo ahí un problema entre madre e hija, y cuando muere Isabel la Católica, después de haber escrito todo su testamento, sí deja como heredera a Juana I de Castilla, pero ya ella sabía que su hija no estaba bien de la cabeza, y pone una cláusula al final de su testamento donde le pide a su esposo Fernando que por favor reine mientras su hija no esté capacitada en el reino de Castilla, mientras él también reinaba en el reino de Aragón.
Esto obviamente no gustó mucho al esposo de Juana, a Felipe el Hermoso. Entonces, porque obviamente el reino de Castilla odiaba bastante a la familia de Felipe el Hermoso, pero se casó su hija por bienes obviamente políticos, por intereses políticos, y a pesar de ello, de haber casado a su hija con este primo tercero, que al fin y al cabo era Felipe el Hermoso, no quiere que un extranjero, Isabel, no quiere que un extranjero reine en el reino de Castilla. Y por eso pone que mientras Juana la Loca no pueda reinar con sus facultades completas en el reino de Castilla, que se haga cargo su padre Fernando, que ese fue un gran error porque su padre propició que estuviera recluida la reina Juana I, estuviera recluida en el castillo de Tordesillas durante prácticamente toda su vida. Sin poder salir, les digo que prácticamente salió una o dos veces y su familia, sobre todo su nieto, Felipe II, la visitó en contadas veces, una o dos más o menos es lo que narran los cronistas, lo que lo visitaron. Entonces realmente estuvo abandonado en esa Castilla, en Tordesillas, perdón. ¿Qué es lo que estudió esta Juana, no? A pesar de que, bueno, la mujer de la época pues estaba subyugada al marido, obviamente, pues tuvo una muy buena educación, era una de las princesas, de las infantas más bien educadas de toda Europa, ¿no? Ella estudió, pues obviamente estudió comportamiento religioso. Hay que decir que Juana I de Castilla, Juana la Loca, nunca fue muy afecta a la religión católica. De hecho, ella murió sin confesarse, sin ir a misa y sin recibir la extrema unción. O sea, ella era muy renuente a lo que era la religión católica, que fue siempre ocultado por su madre Isabel. Además estudió urbanidad, estudió buenas maneras para comportarse en la corte. Acuérdense de que pues en la corte eran las doncellas de la reina, sus hijas, caballeros, etcétera, nobles. Entonces, bueno, pues se tenía que saber comportar ahí. Además estudió danza, estudió música, estudió francés, latín y obviamente pues español, ¿no? Entonces fue una princesa, bueno, princesa no, una infanta bastante pues culta de aquella época, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, en esa imagen que estamos viendo, pues bueno, vemos ahí el matrimonio, como ya les comenté, vemos a Juana I de Castilla, Juana la Loca, y que se casó con Felipe el Hermoso. Ahí vemos el enlace y vemos abajo pues sus 6 hijos, ¿no? Entonces es un poco el árbol genealógico. En la primera imagen que estábamos viendo es los descendientes que tuvieron, o sea, los hijos que tuvieron Isabel y Fernando, ¿no? Entonces ellos tuvieron 4 hijos y la tercera fue Juana la Loca, ¿no? Vamos a ver, también hay una imagen de un mapa de Europa. Vamos a ver los territorios pues que estaban ocupando estos dos personajes, ¿no? Que eran, digamos, dueños estos dos personajes. Si me puedes poner el mapa para que ubicarnos un poco. Bueno, pues ahí está el mapa, ¿no? Vemos obviamente la península ibérica, vemos ahí en rojo que está el reino de Castilla. Lo que va a heredar Juana I de Castilla, Juana la Loca, va a heredar de su madre. Vemos en amarillo el reino de Aragón, que eso lo va a heredar de su padre Fernando el Católico, cuando muera, porque también hay una ley ahí en Aragón que no puede reinar una mujer, es lo que se llama la ley sálica. Y vemos en gris, vemos lo que sería el territorio que heredaría Carlos V de su padre, ¿no? Que son los Países Bajos, que es lo que es Flandes y todo esto, ¿no? Y por último vemos la parte verde, que era lo que sería el Imperio Germánico, que viene por parte de su abuelo, que se llama Maximiliano. Entonces, todos estos territorios lo va a heredar Carlos V gracias a su madre y gracias a su padre, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos todo el territorio.
El matrimonio de Juana y con Felipe el Hermoso obviamente se hacían por intereses políticos. Siempre hubo unas disputas entre el reino de Aragón y el reino de Francia. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer Isabel y Fernando al casar a su hija Juana con Felipe el Hermoso? Lo que quería era encapsular el reino de Francia, porque si se rebelaba Francia contra Aragón, entonces tenían la posibilidad de enfrentarse a Francia desde el occidente y de enfrentarse con, Francia desde el oriente, desde Francia y de Alemania. Entonces se casaron por estos intereses políticos y ahora veremos cómo es que se desarrolla pues la boda y la locura de Juana la Loca. Vamos a un corte comercial y regresamos. Esta semana estamos transmitiendo en vivo y en directo desde un lugar que está en Río Miscuac y Barranca del Muerto. Un lugar muy bonito al sur de la Ciudad de México, pero no te puedes perder venir a esto que es Muebles Dico. Y en la esquina de Barranca del Muerto y Río Miscuac te encuentras Muebles Dico, con una gama sensacional de muebles, además ubicadísimo, con estacionamiento. Llegas y tienen todos los implementos de higiene y de seguridad como marcan nuestras autoridades: tapete de charco, gel antibacterial, te toman la temperatura, así que no tengas ninguna duda en venir a Muebles Dico, porque desde que llegas a la tienda empiezas a ver todas sus promociones. Aquí están los asesores que te pueden ayudar por si tienes alguna duda o por si tienes todas las dudas. Ellos están en la completa disposición de ayudarte en esto que es Muebles Dico de Río Miscuac y Barranca del Muerto. No te lo pierdas y ven a saludarlos. Transmitimos en vivo y en directo para ti. Esto es Conéctate en Línea. Hola, ¿cómo estás? Soy tu amigo Raúl Magaña y te invito a ver la programación en vivo de Conéctate en Línea a través de su página de Facebook, Conéctate en Línea. También lo encuentras como @Conecta en Línea. Así de sencillo, Conéctate en Línea, conéctate con nosotros y ve la programación en vivo martes y miércoles, con repeticiones jueves, viernes, sábado y domingo, o en el internet y la magia del internet a la hora que tú quieras. Ven con nosotros, checa la programación y conéctate en línea. Bueno, y continuamos aquí. Ahorita vamos a hablar un poquito del matrimonio de estos dos personajes con estos nombres tan locos, ¿no? De Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se hizo. Estaba comentándoles antes que, bueno, pues obviamente el matrimonio se hace por intereses políticos. De hecho, tanto fue así el interés que tenía Isabel la católica y Fernando el católico de tener una alianza importante con Alemania, que no solamente propusieron en matrimonio a Juana I de Castilla, Juana la Loca, con Felipe el Hermoso, sino también que su hijo Juan, el que moriría joven, lo prometen con la hija del emperador Maximiliano, que era hermana de Felipe el Hermoso. Entonces estaban haciendo ahí un doble matrimonio para afianzar muy bien esta alianza que querían hacer con el pueblo germano. Obviamente, como estaba diciendo, en contra alguna vez si se rebelaba el reino de Francia contra el reino de Aragón. Entonces se pactaron estos dos matrimonios, uno no se llevó a cabo, pero el otro sí. Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso nunca se conocieron. Se desposaron, o sea, se comprometieron, se hizo este matrimonio por conveniencia a partir de los 16 años. Entonces llega el momento en que pues Juana a los 20 años se tiene que trasladar al territorio de su esposo, el que iba a ser su esposo, y eso pasa en 1496. Entonces ella, junto con alrededor de unos 115 más o menos barcos, con unos 15.000 hombres, parte desde España y navega hacia lo que serían los Países Bajos, y todo esto era para demostrar al emperador Maximiliano que pues tuviera cuidado con los reinos de Castilla y Aragón,
porque eran bastante poderosos, ¿no? Entonces que cumpliera todo lo que se había pactado, ¿no? Entonces era una manera de apantallar a pues el rey germano, al emperador germano. Por eso pues obviamente no fue solamente a casarse Juana, sino que además de eso fueron varias personas de la corte, además de 15.000 hombres, ¿no? Bien armados y todo, para entregarla a Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso, bueno, pues no va a recibir a su prometida y bueno, pues porque Felipe el Hermoso estaba ahí con la mosca detrás de la oreja, como decimos, ¿no? Porque los nobles de aquí de Flandes, ellos apoyaban mucho al rey francés, entonces no estaban de acuerdo con que el archiduque se casara con una infanta del reino de Castilla y Aragón. Sin embargo, bueno, pues Felipe el Hermoso tenía que cumplir lo que se había pactado por parte de su abuelo y pues se celebra la boda el 20 de octubre de 1496. Hay que decir que Juana y Felipe no se conocían, pero Juana era una chica bastante guapa, Felipe el Hermoso no lo era tanto, aunque tiene ese sobrenombre del Hermoso. Y bueno, cuando se conocen, pues se enamoran, así como fue un flechazo, ¿no? Amor a primera vista. Y bueno, pues se caen bien, son guapos los dos y se casan rápidamente, lo más rápido que pueden para poder consumar el matrimonio, ¿no? Pero bueno, pues este encandilamiento, ¿no? Este enamoramiento tan repentino no va a durar más que unos meses, porque Felipe el Hermoso era bastante promiscuo, él tenía un sinfín de amantes, también le gustaba mucho frecuentar los burdeles, y bueno, pues todo esto va haciendo que el amor por Juana I de Castilla, Juana la Loca, vaya decayendo y casi van a tener hijos por obligación, ¿no? Esto, pues obviamente Juana la Loca, como ya había dicho que era loca pero no era tonta, ella pues se da cuenta de que su esposo, Felipe el Hermoso, pues le está poniendo los cuernos con quien se cruza, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí va a empezar el primer shock que va a tener Juana al trasladarse de lo que sería la corte del Reino de Castilla, se traslada a una corte en los Países Bajos donde, bueno, pues la vida es más disoluta, la gente es más libertina, obviamente pues el archiduque también, y bueno, pues va a empezar ahí un poco la locura de esta Juana. Algunos dicen que el primer síntoma que tuvo ella de un poquito de desquicio fue, bueno, pues los celos patológicos que tenía por su esposo, ¿no? Lo que hoy llamaríamos una pareja, ¿cómo se llama? Tóxica, ¿no? Pero bueno, pues elevado a la enésima potencia porque pues era bastante complicado lo que estaba pasando Juana, ¿no? De hecho, el nacimiento de Carlos V o I pues va a ser bastante curioso. Entonces, en los primeros años del matrimonio, pues bueno, pues tienen a su primera hija y más tarde, pues queda de nuevo embarazada la reina Juana, ya teniendo a su hija Leonor, que es la primera hija. Y resulta de que, bueno, pues queda embarazada del emperador Carlos V como el chocolate. Y pues bueno, pues organizan una fiesta, Felipe el Hermoso organiza una fiesta y le dice pues que se quede ahí, a su esposa que se quede ahí guardando cama, ¿no? Porque pues está embarazada. Pero tantos eran los celos de Juana, primera de Castilla, Juana la Loca, que ella dice, no, yo me encuentro bien y quiero ir a la fiesta, ¿no? Obviamente para vigilarlo, ¿no? Y entonces pues resulta de que estando en la fiesta entran los dolores de parto de Juana la Loca, ella se mete en un retrete y ahí tiene al emperador Carlos V, ¿no? Entonces todo esto no tanto por acompañar a su esposo para que la vieran, sino para vigilar a su esposo Felipe el Hermoso, ¿no? Entonces así es como nace el emperador nace en un retrete, ¿no? ¿Qué pasa más adelante? Bueno, pues siguen los celos
y llega el momento en que muere Isabel la Católica. Y pues obviamente Felipe el Hermoso lo que quiere es hacerse con el reino de Castilla, ¿no? Porque él no era rey, él era archiduque, duque y todo esto, pero él quería tener una corona en la cabeza. Entonces, a la muerte de Isabel la Católica, Felipe y Juana dejan a sus hijos en Flandes y se desplazan hasta Castilla. En este momento, pues como ya les he comentado, una hermana de Juana I de Castilla, pues era la reina de Inglaterra. Entonces, pues deciden ir a visitar a su hermana antes de llegar al reino de Castilla, antes de llegar con su madre, porque Felipe el Hermoso ya se olía algo feo. Entonces, pues ahí visitan a su hermana, tardan 6 meses y llegan hasta Castilla. Allá en Castilla resulta de que el 22 de mayo de 1502 juran el cargo tanto Felipe como Juana como reyes de Castilla. Pero Felipe lo que hace es, pues hay una estratagema. Estando embarazada Juana, decide irse a Flandes y deja sola a Juana pues al cuidado de su madre, ¿no? Ahí fue también otro golpe fuerte para Juana, porque bueno, pues además de los celos que ella tenía, pues es despojada de lo único que tenía, ¿no? Que era su esposo y sus hijos. Entonces es recluida bajo el mandato de su madre y de su padre, ¿no? Entonces tiene a su hijo el 10 de marzo de 1503, lo tiene ya en el reino de Castilla, su hijo Fernando, y pues ahí más adelante veremos qué es lo que pasa. Vamos a un corte y regresamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu amigo Raúl Magaña, transmitiendo en vivo y en directo desde Conéctate en línea. Y justo estoy pensando en ti que quieres tener un programa, en ti que has pensado transmitir un programa y no sabes desde dónde. Ven, acompáñame aquí a Conéctate en línea, donde tendremos un traje a la medida de tus posibilidades y aquí podrás tener tu programa. Ven para acá, esto es Conéctate en línea. Comunícate a los teléfonos 55 75 82 12 27, 55 75 82 12 27 o al teléfono 55 12 94 24 03, 55 12 94 24 03. Ven, tienes tu programa y te conectas en línea. Acá nos vemos. Regresamos de nuevo, ¿no? Entonces, lo que ahí tiene a su hijo Fernando, pero hay un hecho en que detona totalmente la idea que tenía su madre Isabel de que Juana estaba desequilibrada, ¿no? Resulta de que Juana pide regresar con su esposo y sus hijos, ¿no? A lo que se opone totalmente Isabel la Católica. Entonces, lo que hace Juana es salir al patio del castillo sin ropa de abrigo en una noche de invierno y se queda llorando toda la noche pegando golpes en la puerta del castillo. Entonces Isabel se da cuenta, su madre, de que realmente no está bien de la cabeza y sí consciente de que su hija se pueda ir con su esposo a Flandes, a los Países Bajos, ¿no? Entonces ella pues va con su esposo, pero Isabel, su madre, pues se da cuenta de que no puede ir sola. Necesita gente que gobierne y que aconseje a su hija, ¿no? Entonces manda unos nobles castellanos con su hija Juana y la manda a Flandes, ¿no? Entonces allá está un tiempo y llega el momento en que, bueno, pues ya finalmente fallece su madre y tiene que regresar a Castilla. Regresan los dos, regresan Felipe el Hermoso, regresa Juana la Loca, regresan sus sus 4 hijos. Entonces regresan al reino de España, pero antes de Juana y Fernando poder visitar a Fernando, su suegro, él lo que hace es entra por el norte de España
y se gana la confianza de todos los nobles castellanos, Felipe el Hermoso. Entonces obligan al rey Fernando, al rey Fernando el Católico, lo obligan a que él no pueda reinar en el reino de Castilla en la cláusula que había puesto su esposa, sino que lo desplazan al reino de Aragón, donde sí era rey legítimo, porque Felipe, lo que siempre he dicho, es que quería la corona de Castilla, ¿no? Entonces, ganándose el favor de los nobles, logra expulsar a su suegro, a su reino, y él se nombra rey, dejando a su esposa aparte, declarándola incapacitada, ¿no? Entonces él se nombra rey como Felipe I. Lo que le va a salir bastante mal, porque cuentan las crónicas de que estaba jugando un partido de pelota, se acaloró mucho, bebió agua fría y solamente reinó 4 meses, porque por beber agua muy fría resulta de que se muere. Obviamente eso es lo oficial, lo que está en las actas oficiales, ¿no? Pero hay 2 versiones más, una de que Fernando el Católico lo envenenó y otra es que murió de una enfermedad venérea como la sífilis por tener tantas mujeres y haber pasado por él pues todas las mujeres de la corte, ¿no? Entonces es las 3 versiones de cómo moriría Felipe el Hermoso. Ahí ya viene cuando los nobles de Castilla, no solamente su madre, sino los nobles de Castilla la declaran loca. Porque, ¿qué es lo que hace? Durante 19 meses el cuerpo de Felipe el Hermoso no es enterrado. Entonces se le mete en la cabeza a Juana la Loca de llevar a su esposo, que estaba en Burgos, de llevar a su esposo, que está al norte de España, hasta Granada, al sur. Entonces, durante 19 meses, ella hacía una procesión con el cuerpo de su esposo, que no estaba sepultado, y ella abría el féretro para besar a su esposo, para verlo, durante alrededor de unos 8 meses, ¿no? Entonces, esto desquició a los nobles castellanos. Dijeron, bueno, ¿cómo es posible de que esta señora lleva el muerto de su marido de acá para allá, ¿no? Y además abre el ataúd y le da sus besos, ¿no? Entonces dijeron, no, pues realmente está loca. Y no llegaron a Granada porque era una locura. Y se quedaron en Tordesillas, ¿no? Que es donde va a morir la reina Juana la Loca. Entonces esto desencadenó que el mote fuera eso de Juana la Loca, ¿no? Por no querer enterrar a su esposo Felipe el Hermoso, porque incluso ella pensaba que si la procesión iba durante el día, las nobles podían robarse el cuerpo para quedárselo ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto era toda una locura. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fray Tomás de Torquemada, que era el regente, porque por la incapacidad que tenía Juana, pide por favor al rey, a su padre de Juana la Loca, al rey Fernando, que regrese a reinar en Castilla. ¿Por qué? Porque ya se había muerto su esposo, Felipe el Hermoso, ella estaba loca como una cabra, entonces que llegara pues el rey a poder reinar ahí, ¿no? Entonces, pues sí, necesitaba que el rey Fernando, que su hija escribiera una carta y lo declarara oficialmente como rey también de Castilla. Eso no lo consiguió el rey Fernando, hasta bien entradas ya en edad, el rey Fernando, que consiguió que su hija pues firmara y que él pudiera reinar en los 2 reinos, ¿no? Esto causó un poco de revuelo porque hay un movimiento ahí de los nobles que se llaman los comuneros. Entonces ellos van a apoyar que sea realmente Juana I de Castilla la que reine, no sea su padre. Pero bueno, pues esto va a durar poco porque se va a liar su padre, el abuelo de Carlos V, se va a liar con su nieto. Y entonces van a quitar pues esta insurgencia que hay entre los comuneros y se van a poner a reinar los 2. Muere Fernando el Católico y lo nombra heredero a su nieto. Entonces Carlos V, a pesar de que su madre estaba viva,
él asume la regencia de los dos reinos y asume los dos reinos. Y también es importante remarcar que hay mucho ruido y ya se me fue la idea. Ahorita me viene. Es importante remarcar que, bueno, pues al final es importante decir que Carlos V no puede, o sea, Carlos V, se me fue la idea totalmente. Ay, ahorita me viene. Bueno, Carlos V nunca pudo reinar como tal. ¿Por qué? Porque estaba viva su madre. Entonces, durante ese periodo de tiempo lo que va a hacer es reinar conjuntamente con Carlos V, Isabel la Católica, y va a reinar Carlos V con su madre Juana I de Castilla. Entonces, va a esperar Carlos V porque no puede permitirse otra insurgencia como había pasado con los comuneros. Entonces lo que va a hacer es recluir a su madre durante estos 46 años, las va a tener oculta sin el contacto de ningún noble, para que no haya sospechas de que su madre pues realmente no está loca, ¿no? Y entonces pues Carlos V la va a tener ahí en Tordesillas durante 46 años, ¿no? Y bueno, pues otro dato importante es que Carlos V, al final, cuando ya muere su madre, él va a asumir la corona y a los pocos meses va a abdicar en favor de su hijo Felipe II, ¿no? Pues al final, como ya les dije, Juana muere el 12 de abril de 1555 y por orden de su nieto Felipe II, los cuerpos de Juana la Loca y Felipe el Hermoso son trasladados a Granada, donde están enterrados sus bisabuelos, y ahí hasta el día de hoy pues están sepultados los dos juntos, ¿no? Actualmente ha habido estudios que, bueno, pues dicen que Juana realmente sí tenía algún desequilibrio, y nos dicen los psiquiatras y psicólogos que seguramente Juana tuvo una depresión severa, tuvo psicosis porque pues llegó a oír voces, y por último tuvo algún punto de esquizofrenia, y esto fue heredado de la madre de su madre, o sea, de su abuela, que fue Isabel de Portugal, porque ella también tenía pues algunos de estos episodios, y Juana pudo haber adquirido alguno de estos trastornos, ¿no? Entonces, como ven, pues esta señora pues fue bastante sometida incluso por el marqués de Denia, Bernardo Sandoval y Roja, que estaba siempre al cargo de que la reina Juana I no saliera del castillo de Tordesillas, ¿no? Entonces fue una vida bastante triste, y bueno, pues a pesar de ser reina nunca tuvo la libertad de poder serlo, siempre estuvo bajo el poder de su madre, bajo el poder de su padre, bajo el poder de su esposo y bajo el poder de su hijo. Y bueno, pues eso es lo que pues les quería comentar un poquito. Y como siempre, pues muchas gracias a Hugo, muchas gracias a Alejandro, muchas gracias a Miriam, a Edgar, a Isabel, a Guillermo, a Clara, a mi hermano Juan, que bueno, pues espero que les haya gustado el tema, y bueno, pues aquí nos vemos la semana que viene. Los criterios expresados en este programa no son responsabilidad de Conéctate en Línea.